Bienvenidos. Hoy nos vamos a poner en los zapatos de un inspector de campo. Pensemos en esta persona como una especie de detective de la metalurgia. Me gusta esa analogía. Su misión es encontrar pistas, a veces muy sutiles, en el acero para prevenir una catástrofe. Y nuestra guía es un documento clave, la práctica recomendada 572 del API. Del Instituto Americano del Petróleo, sí. Tenemos extractos de la última edición y bueno, el objetivo es desglosar este estándar para entender no solo las reglas, sino el arte de mantener seguros estos equipos. Me encanta la analogía del detective, porque en esencia de eso se trata. Este documento no es un código legal rígido. No es una ley. No para nada, es más bien el manual del buen detective. Es una compilación de décadas de experiencia, de prácticas probadas, que le dan al inspector las herramientas y, sobre todo, el criterio para interpretar lo que encuentra en el metal. Excelente. Entonces, para empezar nuestra investigación, definamos el objeto de estudio. Cuando hablamos de un recipiente a presión, ¿de qué estamos hablando exactamente? Porque la imagen de un simple tanque de gas se queda muy corta, ¿verdad? Se queda cortísima. Un recipiente a presión es, cualquier contenedor diseñado para operar a más de 15 libras por pulgada cuadrada. Ok. Pero la variedad de formas es enorme. El documento nos habla de gigantescas torres de destilación, reactores químicos, intercambiadores de calor. Que son como un laberinto de tubos. Exacto. O enormes esferas que almacenan gases. Cada uno, tiene su propia personalidad y sus propias debilidades. Y supongo que el material del que están hechos es una pista fundamental. El acero al carbón es el más común, pero la lista es más larga. Mucho más larga. Dependiendo de qué tan corrosivo o extremo sea el producto, podemos encontrar aceros aliados, titanio, ¡Wow! e incluso materiales no metálicos. Esto a mí me parece fascinante. Hay recipientes con revestimientos de hormigón refractario o de plásticos reforzados con fibra. Cada material reacciona distinto. Claro. Bien, tenemos el objeto. Ahora, el móvil. ¿Por qué esta obsesión con la inspección? El documento lo resume en 3 razones, pero me da la impresión de que están muy conectadas. Totalmente conectadas. Podremos verlas como las 3 patas de un mismo banco. La primera, y la más importante, es la seguridad. Obviamente. El objetivo número 1 es evitar una pérdida de contención. Una fuga puede liberar productos tóxicos, inflamables. Y causar un desastre. Esa es la pata que sostiene todo. Y si esa pata falla, las otras 2 se caen con ella. La segunda es la fiabilidad. Exacto. Una inspección bien hecha permite planificar reparaciones, evitar que la planta se detenga de forma inesperada. Y una parada de emergencia no solo es un problema de seguridad. Es un golpe económico gigantesco. Exactamente. Y la tercera pata es el cumplimiento normativo. Hay leyes, regulaciones que exigen estas inspecciones, pero lo interesante es que no son 3 objetivos separados. Es un sistema. Es un sistema. Una falla de seguridad detiene la planta, afectando la fiabilidad, y viola una norma. O tienes las 3 o no tienes nada. Entendido. Es un enfoque integral. Entonces, si la inspección es tan crucial, no puede ser algo improvisado. Para nada. No es solo ir a dar golpes con un martillo. Se necesita un plan, una estrategia. Por supuesto. Y aquí es donde la ingeniería moderna realmente brilla. El documento habla de desarrollar un plan de inspección detallado para cada equipo. Pero no es un formulario que se llena una vez y se archiva. Es un documento vivo. Es un documento vivo, una estrategia que debe adaptarse a la historia de ese recipiente. ¿Y cómo se crea esa estrategia? No es un enfoque de talla única para todos, ¿o sí? No, para nada. Sería un desperdicio de recursos y, peor aún, podrías dejar pasar riesgos importantes. El plan se basa en los mecanismos de daño probables. Ajá. Por ejemplo, si un recipiente trabaja con un producto muy corrosivo, el plan se centrará en medir la pérdida de espesor. Si trabaja a alta temperatura, se buscarán fisuras. ¿Y para eso se apoyan en otros documentos como el API 571? Exacto, que es como una enciclopedia de todo lo malo que le puede pasar al metal. Aquí es donde entra un concepto que se oye mucho, la inspección basada en riesgo, o RBI. Suena muy sofisticado. Suena, pero la idea central es muy potente. En lugar de inspeccionar todo por igual, aplicas una especie de triaje. Como en una sala de emergencias. Justo así. Pones toda tu atención,
tu tiempo y tu dinero en el paciente más crítico. El riesgo se define con 2 preguntas. ¿Cuál es la probabilidad de que este equipo falle? ¿Y cuáles serían las consecuencias si falla? Entiendo. Un reactor gigante con un producto tóxico tiene un riesgo altísimo. Exacto. La RBI te obliga a enfocar tus esfuerzos de detective donde realmente importan. Ah, claro. Entonces, si durante una reparación se cambia algo, o si la planta decide operar a una temperatura un poco más alta, ¿eso obliga a reevaluar todo el plan de inmediato? Has dado en el clavo, exactamente. Por eso decimos que es un documento vivo. Cualquier cambio, cualquier hallazgo inesperado, cualquier nueva información, todo eso obliga a sentarse de nuevo, reevaluar el riesgo y ajustar el plan. Un plan de inspección que acumula polvo en un estante es un plan inútil. Totalmente inútil. Toda esta planificación suena muy bien en la oficina, pero Pero la verdad está en el campo. la verdadera prueba está en el campo. ¿Cómo se ve esto en la realidad, con las botas puestas y el ruido de la planta de fondo? Aquí es donde el detective sale a buscar pistas. La primera fase es la inspección externa, que tiene la ventaja de que a menudo se puede hacer con el equipo en funcionamiento. Y no es una mirada superficial. No, se revisa todo. La pintura, el aislamiento, la estructura que lo soporta, los cimientos. Y aquí encontré un detalle que me encantó. La prueba de los pernos de anclaje. Es un truco clásico. Un perno que sujeta el recipiente a su base puede parecer perfecto por fuera. Sí. Pero el documento sugiere algo muy simple. Darle un golpe lateral con un martillo. ¿En serio? Sí, el sonido y la vibración te pueden revelar si el perno está corroído y a punto de romperse justo por debajo de la placa, donde nadie puede ver. Es una técnica que combina física simple con años de experiencia. Qué bueno. Otra área donde las apariencias engañan parece ser el aislamiento. Uno piensa que protege al recipiente. Pero a veces es el origen del problema. Es una de las grandes paradojas de la industria. Se conoce como corrosión bajo aislamiento, o CUI. CUI. El aislamiento se moja, el agua queda atrapada contra la pared caliente y se crea un microclima perfecto para una corrosión súper rápida y agresiva. ¿Y cómo te das cuenta desde afuera? Las únicas pistas pueden ser una sutil mancha de óxido en la cubierta del aislamiento o un pequeño abultamiento. Un inspector experimentado ve eso y sabe que podría haber un problema grave oculto debajo. Es como encontrar una colilla en la escena del crimen. Exactamente, esa es la mentalidad. Cada pequeña anomalía es una pista. Y luego viene la investigación más profunda, cuando el equipo se saca de servicio. Correcto. Y aquí la prioridad número 1 antes que nada es la seguridad. Los protocolos de bloqueo y etiquetado y de entrada a espacios confinados son sagrados. No se negocian. No se negocian. Y una vez que es seguro entrar, me imagino que no basta con asomar la cabeza. En absoluto. No puedes inspeccionar lo que no puedes ver. La preparación de la superficie es crítica. A veces se necesita una limpieza con chorro de arena o agua a ultra alta presión para desnudar el metal y revelar su verdadera condición. Solo entonces empieza la búsqueda de patrones. De los patrones de daño característicos. Sí. Y aquí es donde la pericia del detective se pone a prueba. ¿Cuáles son esas firmas que dejan los diferentes tipos de daño? Hay docenas, pero podemos hablar de 3 muy clásicos. El primero es el agrietamiento o cracking. Ok. Es común cerca de las soldaduras en equipos que manejan productos como aminas o sulfuro de hidrógeno. Y estas grietas pueden ser finísimas, casi invisibles. Entiendo. Pero eso lo podrías ver a simple vista. Revisar cada centímetro de soldadura en una torre gigante debe ser una tarea titánica. Es una excelente pregunta. Para una revisión inicial, una buena luz y una vista entrenada ayudan. Pero para estar seguros, usamos técnicas de ensayos no destructivos. La más sensible es la inspección con partículas magnéticas fluorescentes por vía húmeda. Suena complicado. Es como usar luminol para encontrar rastros de sangre. Se rocía un líquido con partículas de hierro y se ilumina con luz ultravioleta. Si hay una grieta, las partículas se acumulan y brillan, revelando hasta la fisura más diminuta. Impresionante. Vale, agrietamiento. ¿Cuál sería el segundo culpable? Un fenómeno muy particular, el ampollamiento por hidrógeno. Ocurre cuando átomos de hidrógeno se meten dentro del acero. Dentro del metal. Sí, una vez dentro,
se juntan, forman moléculas más grandes y como no pueden salir, generan una presión que deforma el acero y crea una ampolla. ¿Y aquí el documento nos da otro truco visual brillante? Otro consejo de inspector veterano. El mejor. Tomas una linterna potente y diríges el haz de luz de forma casi paralela a la superficie. Ajá. Cualquier pequeña ampolla, por sutil que sea, proyectará una sombra larga y delatará su presencia. Es una técnica increíblemente efectiva. Qué buen dato. Nos queda un tercer mecanismo de daño. Sí, la erosión. A diferencia de la corrosión, que es más rugosa, la erosión es un desgaste mecánico. Causado por el flujo. Exacto. Y su firma es muy distintiva. Deja la superficie lisa, a menudo brillante y muy localizada. Un ejemplo clásico es en un intercambiador de calor, donde se ven surcos perfectamente pulidos, como si alguien hubiera estado lijando el metal durante años. Es un patrón inconfundible. Espera, me parece que estamos acumulando una cantidad enorme de datos aquí. Mediciones, fotos, reportes. ¿No hay un riesgo de que todo esto termine en un informe gigante que nadie lee? Es la pregunta del millón. ¿Cómo se asegura uno de que esta inteligencia se traduzca en acción y no solo en más papeleo? Esa es la fase de evaluación de la condición. Ahí todas esas pistas se unen. Se comparan los hallazgos, como el espesor de pared medido, con el espesor mínimo que se necesita por diseño para que sea seguro. Y con esos datos se puede predecir el futuro, por así decirlo. Se intenta al menos. Si mides el espesor hoy y lo comparas con la medición de hace 5 años, calculas la velocidad de corrosión. Y con esa velocidad puedes proyectar y calcular la vida remanente. La vida remanente. Es, en esencia, el reloj de cuenta regresiva del recipiente. No te dice cuándo va a fallar, sino cuándo tienes que volver a inspeccionarlo para asegurarte de que el colchón de seguridad del metal sigue ahí. Convierte la inspección en una ciencia predictiva. ¿Eso es? Y toda esta historia, toda esta inteligencia, debe quedar registrada para el próximo detective que venga. Absolutamente. Un buen sistema de registros es la memoria institucional. El documento insiste en que un archivo completo debe tener 3 partes. Primero, los datos permanentes. Planos, materiales, cálculos de diseño. En certificado de nacimiento. Exacto. Segundo, las notas de campo de cada inspección. Y tercero, y la parte más valiosa, es el archivo continuo, el historial progresivo. ¿Qué sería ese historial? Es la biografía del recipiente. Cada inspección, cada reparación, cada cambio, todo se documenta ahí. Ese historial es oro puro. Permite ver tendencias a largo plazo y es la base indispensable para un programa de RBI que sea efectivo. En resumen, lo que nos muestra el API RP572 es que esta disciplina es fascinante. Combina conocimiento técnico, un método sistemático y, sobre todo, una capacidad de observación y un juicio crítico muy agudos. Sí, No es una simple lista de verificación, es un proceso para entender la salud de un activo, predecir su futuro y, bueno, garantizar que todos podamos dormir tranquilos. no podría haberlo dicho mejor. Y para dejar una idea final para la reflexión, este documento se centra lógicamente en el recipiente. Pero ningún recipiente opera en el vacío. Es parte de un sistema. Una pregunta que un buen ingeniero se haría es, ¿cómo un hallazgo en la tubería que alimenta al recipiente, que está cubierta por otra norma, podría cambiar el perfil de riesgo del propio recipiente? Aunque el recipiente parezca estar perfecto. Exacto, incluso si no muestra signos de daño. Es llevar la investigación un paso más allá. Es pensar en la integridad mecánica no como componentes aislados, sino como un sistema interconectado. Un problema aguas arriba puede ser el canario en la mina de un problema que eventualmente afectará al recipiente. Y la maestría del detective de la metalurgia está en conectar esos puntos antes de que las pistas se conviertan en un problema real.